Bueno, muy bien, buenas tardes. Estamos aquí en el aula José Gauss del Instituto y en una sesión del CIFAR que se está transmitiendo por YouTube. Espero que nos puedan escuchar bien. Quiero agradecer a las personas que están aquí presentes, así como también a las personas que están en línea, escuchando a Andrea Lozano de la Universidad de los Andes en Colombia, en Bogotá. Y ella nos va a hablar ahorita, el día de hoy, sobre la adivinación onírica como fenómeno físico, el naturalismo de Alberto Magno en el Tratado Tercero de Sobre el Sueño y la Vigilia. Andrea, por favor. Buenas tardes a todos. Podrán ver, estoy muy afónica, entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo porque me puedan entender. Primero quiero dar las gracias por volver al instituto, a mi casa, después de muchos años. Hacía mucho que no tenía el placer y la oportunidad de compartir mi trabajo con ustedes. Este trabajo forma parte de un trabajo más amplio de traducción de este tratado de Alberto Magno, que es el último de su comentario, así lo llama él, aunque como ustedes verán, es mucho más que un comentario de El Sueño y Vigilia de Aristóteles, que está compuesto por los 3 tratados relacionados con el sueño en el corpus de los tratados naturales de Aristóteles. Este proyecto, que involucra a varios de mis colegas y de profesores de otra universidad, pues se interesa por, además de traducir, comentar los aspectos centrales de ese trabajo, de ese tratado. Uno de ellos es la incorporación muy explícita, directa de la figura de Cicerón en uno de los capítulos argumentativamente centrales. Yo voy a tratar de explicar por qué eso es así, porque a pesar de que Alberto Magno dice que solo Aristóteles ha dicho cosas medianamente acertadas, es muy parco con respecto al juicio de lo aristotélico en este caso. Y Cicerón tiene un papel más importante, al menos en la construcción del argumento general de ese libro primero. Así que pienso que vamos a ver si ahora sí, no. Si Creo. quieres apoyar el... La segunda, no, creo. Sí, puede ser. Los libros que te... Sí, señor. Sí. A ver, al menos para eso van a servir. Para bastante más que eso, pero creo que sí. ¿Sí? Queda mejor así, ¿no? Vale. Bien, es que además de ronca yo soy muy chiquita, entonces queda más peor. Bien. El objetivo de este trabajo es examinar cómo Alberto Magno, en el Tratado Tercero sobre el Sueño y la Vigilia, se propone explicar con principios estrictamente físicos la adivinación por los sueños, salvando al tiempo el empirismo que caracteriza su filosofía natural y un fenómeno que, a pesar de permanecer inexplicable hasta el momento, considera irrefutable. Cicerón, en concreto, sobre la adivinación, y el libro segundo es sobre la naturaleza de los dioses, funge de bisagra en este propósito. De un lado, es su aliado contra la explicación peripatética que, como rápidamente esbozaré, le resulta insuficiente. Se alinea también frente a la alternativa que el estoicismo expuesto por Quinto propone, pues el doctor universalis no está, por supuesto, dispuesto a aceptar un tipo de determinismo que elimine el libre albedrío. No obstante, tampoco
tampoco le resulta aceptable el escepticismo académico de lo dado Román, pues Dios, piensa Alberto, se manifiesta en todos los fenómenos supralunares, aunque esa manifestación no implique ninguna suerte de fatalismo. En lo que sigue, intentaré mostrar el lugar que tiene el examen de Cicerón en el proyecto argumentativo de este tratado tercero. Para ello, contextualizaré el tratado dentro del proyecto de Alberto. Ello permitirá comprender cuáles son las posiciones previas que le resultan relevantes. Enseguida, esbozaré la estructura del libro primero de dicho tratado, seguida de la posición de Cicerón en su sobre la adivinación, para concluir con la evaluación que Alberto hace de esta y como dicha evaluación es el punto de partida y fundamento de su propia teoría del valor premonitorio de algunos sueños. Contexto del desomno de vigilia de Alberto Magno. El comentario de Alberto Magno al desomno de vigilia forma parte de su ambicioso proyecto de comentar por entero la filosofía de Aristóteles. Esta obra es uno de los primeros comentarios latinos medievales que se ocupa conjuntamente de los tres tratados aristotélicos acerca del sueño y la vigilia, acerca de los sueños o de los ensueños, traducen a veces, y acerca de la adivinación en el sueño. En el tratado tercero, Alberto pretende defender la existencia de la adivinación por los sueños y dar cuenta de ella como un fenómeno natural explicable por leyes físicas. En el capítulo 2 nos dice de que los sueños tengan alguna significación de los acontecimientos futuros o de otras cosas ocultas, da fe esto, a saber que muchos o todos estiman esto mismo. Esto no es en efecto un rumor vano, sino el testimonio de la experiencia, puesto que pienso que con dificultad se encuentre un ser humano que no haya sido advertido sobre muchos acontecimientos futuros por medio de sus propios sueños, y que en verdad haya adivinación de algunos sueños no es increíble. Por lo tanto, esto ha de tener cierta razón. Por supuesto, se excluye del análisis la profecía teológica. Esta así entendida como un evento sobrenatural, milagroso, debido a la intervención directa de Dios. El interés en salvaguardar el valor profético de ciertos fenómenos, entre ellos los sueños, no es exclusivo de Alberto. Este mismo interés está tras obras como la discutible Speculum Astronomía y tantas veces atribuida a Alberto, o al menos a su círculo, contra otros pensadores medievales que consideraban esta parte de la ciencia antigua, concretamente del aristotelismo, en directa oposición a dogmas cristianos como el del libre albedrío. Por ejemplo, son muy conocidas las proposiciones condenadas en 1277 por Esteban de Pie. Alberto Magno sostiene que la astrología era un componente racional y necesario para vincular la filosofía natural con la teología. En el mencionado espejo de astronomía se argumenta que la influencia celestial comenzó con Dios antes de transmitirse de cada una de las 9 esferas superiores de la creación hasta la 10ª esfera del reino sublunar donde vivimos. A medida que esta influencia se transmite de las estrellas a cada uno de los planetas y luego a la Tierra y sus criaturas, acumula elementos que no formaban parte de la intención original de Dios. Por lo tanto, las criaturas terrestres no reciben la influencia divina en su forma pura, sino con diversos cambios provocados por los cuerpos celestes. Por tales residuos, la fuerza de la influencia celestial carece de la pureza de Dios y, en consecuencia, de su capacidad para imponer estos cambios irrevocablemente. Como será evidente en este tratado, la posición de Alberto sobre la astrología se caracteriza por la defensa de una influencia física real
de los cuerpos celestes sobre la materia terrestre y el cuerpo humano, sin que ello anule la libertad del alma racional. Alberto sostiene que los astros emiten rayos que afectan los humores y los órganos del cuerpo, generando inclinaciones o disposiciones hacia ciertos comportamientos o pasiones. En el capítulo 4 nos dirá: aunque no sea figurable ni tenga cualidad sensible, sin embargo, porque fluye hacia la luz celestial y los elementos, es motor del cuerpo y del alma vegetal y sensible. Pero tal movimiento no se efectúa en el alma sensible ni en el cuerpo según el poder del primer influyente, sino más bien según el poder del alma sensible receptora del cuerpo. Y por esto esa forma que así afecta al alma sensible se da para ella en lugar de una pasión que inclina hacia lo que mueve. Sin embargo, cuando el alma es así informada y afectada, entonces ella misma, a través de la imaginación, prepara y forma los simulacros por los cuales esto se presenta, y puesto que no tiene propios ni puede tenerlos, prepara ajenos, a partir de cuyas metáforas esto se manifestará en todo respecto al mismo modo que el miedoso imagina cosas terribles, y que el amante sueños concupiscibles y el glotón simulacros de comidas. En efecto, la forma que afecta por la influencia de las cosas superiores actúa perceptiblemente en el alma cuando el alma está libre del tumulto de los sentidos y hay un medio tranquilo a través del cual la forma llega, toca al alma y entonces hace en ella lo que suelen hacer las pasiones antes inducidas. No obstante, subraya que esta influencia es mediata y per accidens, porque el alma intelectual, la cual posee libre albedrío y puede resistir tales impulsos mediante el ejercicio de la razón. Para Alberto, la astrología es una sabiduría necesaria que vincula la física con la metafísica, permitiendo al hombre sabio dominar el influjo estelar, gracias a la comprensión de las fuerzas naturales, que de otro modo lo impulsarían a actuar de manera puramente instintiva. Esta postura se encuentra distribuida a lo largo de toda su producción académica, con menciones frecuentes que comienzan en su obra temprana, por ejemplo, en Sobre la naturaleza del bien, de 1233, y que van hasta el comentario Superética, redactado aproximadamente en 1250 y 1252. Allí, Alberto detalla la distinción entre la voluntad y el deseo sensible, argumentando que los astros influyen en este último a través del cuerpo. Es notable que allí se emplee la imagen del padre que influencia al hijo, misma que inaugura su reflexión sobre la relación entre el lugar natural y su influencia sobre las cosas localizadas en él. Pues esa influencia astral, comentamos ayer, determina las características físicas y las posibilidades éticas, por así decirlo, de los individuos. También en su De Fato ofrece una exposición técnica sobre cómo la combinación de movimientos celestiales genera causas necesarias en el cielo, que se traducen en efectos contingentes y probables en la tierra, influyendo en la salud, el carácter y el desarrollo de los individuos. Unas referencias precisas se hallan en el Decálogo del Mundo, donde describe la transmisión de la potencia divina a través de intermediarios celestes, y en las cuestiones donde aclara que los astrónomos no predicen actos de libre albedrío, sino disposiciones corporales que pueden inclinar la voluntad. Este contexto nos permite concluir que, partiendo de la facticidad de ciertos tipos de adivinación, Alberto se ocupa de dar cuenta de ella mediante explicaciones causales, y como en el
existencia del cielo y su manifestación en algunos de nuestros sueños. Adelanto enseguida un poco de esa explicación corporalista, dado que mi comunicación se ocupará, como ya anticipé, del lugar de Cicerón en ese mismo giro de la explicación, dado que considera insuficiente la de los peripatéticos. Ciertamente, en la sistematización de la filosofía natural, Alberto elige al lumen, en nuestra traducción luminosidad, definida como un vehículo físico para transportar las virtudes de los mutables superiores y las formas celestes desde las esferas hasta el mundo sublunar. Esta cualidad, descrita específicamente como la luminosidad radial de las estrellas, constituye una cualidad influida en los elementos que permite el despliegue del orden cósmico en la materia terrestre. Alberto estableció una conexión terminológica fundamental al interpretar las emanaciones o ídolos mencionados en las posturas de Demócrito y Aristóteles como rayos de luz, los cuales funcionan como el vínculo material que sustenta la influencia astral en el ámbito físico. Aquí me voy a detener para decir que Alberto interpreta mal el pasaje de Aristóteles, porque Alberto supone que Aristóteles está atribuyendo a Demócrito estos simulacra, este corporalismo físico, y el pasaje del desorden parece referirse esa Empédocles inicial a la luz en Empédocles. Entonces ahí hay una confusión de interpretación de Alberto. Sin embargo, cuando uno va y mira el pasaje de Aristóteles, la confusión puede resolverse. Lo que quiero que quede claro es que él entendiendo que Aristóteles asume un corporalismo en Demócrito y lo critica, lo retoma para explicar su propia manera en la que la luz influencia. Sigo entonces con esa explicación. En el marco de la teoría de los sueños, esta luminosidad opera como el detonante externo y la causa remota que activa la experiencia onírica divinatoria al afectar los cuerpos y las almas. Su eficacia se ve potenciada durante el sueño debido a que la desactivación de los sentidos externos y el cese del tumulto sensorial proporcionan un medio tranquilo para que la influencia sea percibida perceptiblemente por el alma. La penetración de esta fuerza en el interior del sujeto es posible porque los deflujos de luz son connaturales con los espíritus internos o neuma del ser humano, lo que facilita que se deslicen hacia las potencias anímicas sin ser dispersados por los factores externos, como el viento. Al alcanzar al alma sensible, la luminosidad actúa a modo de una pasión que inclina a la facultad imaginativa a reaccionar mediante la preparación de simulacros o imágenes que representan lo experimentado. Dado que los eventos futuros contingentes no poseen una imagen propia antes de su existencia real, la luminosidad estimula la imaginación para que recurra a fantasías ajenas, a imágenes y semejanzas que expresen el mensaje contenido en la influencia astral. Este proceso psicológico explica por qué la adivinación requiere de un arte de la interpretación basado en la inspección de las similitudes comparables con los reflejos fragmentados que se observan en las aguas en movimiento. En los grados más elevados de la escala de experiencias proféticas, la función de la luminosidad trasciende la esfera de la fantasía para ilustrar directamente el intelecto a través del resplandor o fulgor de la inteligencia agente. En estos estados de visión superior,
La luz proporciona una claridad intelectiva absoluta que permite al soñador aprehender la realidad futura de manera directa y no simbólica, abstrayendo el alma de la percepción de las imágenes y de la consideración de lo sensible. La facticidad de la adivinación por los sueños según Alberto. Esta explicación que les acabo de resumir mucho está inserta en el corazón del libro tercero del de Somno de Vigilia, dedicado específicamente al fenómeno de la adivinación. Dicho libro se organiza en 2 tratados compuestos por 21 capítulos. El capítulo dedicado a Cicerón, al que me referiré para concluir esta comunicación, está en el centro del primer tratado, cuya estructura y contenido general considero pertinente presentar. Este primer tratado comienza planteando la dificultad de enseñar sobre la adivinación, dado que ni los mejores filósofos, es decir, los peripatéticos, han logrado explicaciones satisfactorias. Incluso en ese panorama es necesario admitir, como se hace en el siguiente capítulo, la realidad de la adivinación por los sueños, concluyendo que aunque no es apropiado despreciar el testimonio universal de la experiencia humana, es difícil hallar una causa racional para este hecho. Así las cosas, Alberto se ocupará en lo que sigue de establecer algún fundamento teórico con el cual ofrecer una explicación filosófica de dichos sueños y regresar en el tratado segundo al comentario del texto de Aristóteles. Dentro de ese proyecto, los capítulos tercero y cuarto resultan fundamentales, ya que en ellos Alberto establece una distinción técnica entre las nociones de visión, sueño y profecía, resolviendo la disputa inicial sobre cómo estas manifestaciones pueden comunicar verdades mediante formas sensibles. En el caso de la visión, esto es así en tanto es producida por los objetos externos, aunque los sentidos estén invertidos, retraídos o incluso cerrados. La profecía, por su parte, resulta de una iluminación del intelecto causada por Dios. El sueño, en cambio, solo ocasionalmente es significativo y no ocurre en presencia del intelecto. En el capítulo cuarto se propondrá explicar cómo la influencia celeste, actuando como un agente físico general e indeterminado, afecta el cuerpo y las potencias del alma sensitiva durante la quietud del sueño. Entonces nos dice, la forma que afecta por la influencia de las cosas superiores actúa perceptiblemente en el alma cuando el alma está libre del tumulto y hay un medio tranquilo a través del cual llega el alma que toca. El capítulo quinto analiza las disposiciones naturales que inclinan a una persona hacia la profecía o hacia el sueño significativo en términos adivinatorios. Desde el capítulo quinto al séptimo, es decir, antes del octavo que nos ocupará, se construye un trabajo doxográfico en el que a la mejor usanza peripatética se criban las opiniones que pueden ser útiles para el argumento del propio Alberto. En los capítulos mencionados se examinan las opiniones de Avicena, Al-Ghazali, Averroes, Al-Farabi, Moisés el egipcio, incluso de Sócrates y Platón. En este punto importa sobre todo el análisis de su hipótesis de alguna incidencia causal, pero no física, de las inteligencias superiores sobre la imaginación humana. La parte final de este primer tratado, que abarca los capítulos 9 al 12, desarrolla la propia doctrina de Alberto sobre la forma celeste como la causa de los sueños adivinatorios ocurre, detallando 13 grados de percepción
y definiendo la figura del profeta desde una perspectiva natural y filosófica. En este contexto, el capítulo 8, titulado Apartado que expone la opinión de los estoicos y su refutación, fungirá como un momento final de la reconstrucción de las autoridades precedentes sobre la materia. Valdría la pena preguntarse por qué tiene ese lugar destacado Cicerón. La forma en que lo introduce puede ser una primera pista. Alberto nos dice: Marco Tulio se apoya en esa opinión, la de que los dioses imprimen de alguna manera sus formas en las almas, en la medida que la utilizan como algo reputado en lo que los sabios coincidieron, y a partir de aquello, en el libro sobre la naturaleza de los dioses, prueba que existen dioses, por lo que le parece increíble si alguien dice que tales revelaciones no ocurren a partir de los dioses. En efecto, incluso la adivinación recibe su nombre a partir de los dioses, porque la adivinación no ocurre sino por los dioses. Por esta razón, también relata ampliamente muchos sueños que daban una significación expresa de cosas futuras. Y para decirlo brevemente, todos los antiguos parecen coincidir en esta opinión. De hecho, la comprensión ciceroniana de la adivinación se articula como una de las investigaciones más profundas de la antigüedad sobre la frontera entre la razón natural y la creencia religiosa. En su tratado de Divinatione, el autor no solo actúa como transmisor de la doxografía griega, sino que organiza el material de manera dialéctica, siguiendo el método de la nueva academia, buscando seleccionar lo probable mediante la confrontación de argumentos opuestos. Su análisis parte de una distinción dicotómica entre dos géneros de adivinación, el artificial y el natural. El género artificial, al que Cicerón denomina ars, se fundamenta en la observación prolongada de signos y en la técnica acumulada a lo largo del tiempo, englobando prácticas como la aruspiquina, el augurio y la astrología. En contraste, la adivinación natural es aquella que se produce sin la mediación del arte o por el razonamiento técnico, surgiendo de una agitación directa del alma que presiente el futuro cuando se encuentra libre de las ataduras. ¿Qué pasó? Se acabó. Por aquí creo que estábamos. La adivinación natural es aquella que se produce sin la mediación del arte y el razonamiento técnico, surgiendo de una agitación directa del alma que presiente el futuro cuando se encuentra libre de las ataduras sensoriales del cuerpo. En este segundo grupo, donde el autor sitúa el fenómeno de los sueños y el delirio profético, considerando las manifestaciones de la facultad que, de ser cierta, acercaría la naturaleza mortal al poder de los dioses. Para profundizar en esta posición de Cicerón, es imperativo analizar la voz de los dos interlocutores del diálogo. Quinto y Marco pues representan la tensión entre el dogmatismo estoico y el escepticismo académico, y ambas posiciones interesan a Alberto por razones diversas. Quinto, actuando como portavoz de la escuela del pórtico y de ciertos peripatéticos como Cratipo y de que Arco, defiende la legitimidad de la adivinación onírica basándose en una relación causal de carácter teológico y metafísico. Según esta perspectiva, el alma humana posee un parentesco divino, habiendo sido derivada de un alma universal exterior. La causalidad que explica el sueño profético se fundamenta en la capacidad del alma para apartarse de la sociedad y el contagio del cuerpo durante el reposo.
Newton argumenta que mientras los sentidos están inactivos y el cuerpo yace como muerto, la parte racional e intelectual del alma se vigoriza y puede percibir la verdad eterna y la concatenación de las causas que constituyen el alma. Esta visión se apoya en la teoría de la simpateia o armonía universal, según la cual todo en el cosmos está interconectado, permitiendo que ciertos signos precedan necesariamente a sucesos futuros. Sin embargo, la postura de Cicerón, que se desarrolla en el segundo libro del tratado, constituye una refutación sistemática de este tipo de causalidad sobrenatural a favor de una explicación físico-psicológica y naturalista. Marco, el interlocutor de Quinto, rechaza la idea de que los sueños sean revelaciones divinas, prefiriendo la autoridad de Aristóteles al afirmar que las visiones oníricas son menos remanentes de los pensamientos y acciones de la vigilia que se agitan en el alma debilitada por el sueño. Para Marco, la relación causal no es de origen divino, sino que se explica por la inercia de la mente y la agitación desordenada de las imágenes que han quedado en la memoria. Esta posición despoja a la adivinación de su carácter científico. Cicerón argumenta que si un sueño resulta ser verdadero, esto no puede atribuirse a una facultad profética, sino a la fortuna y la casualidad, utilizando la analogía del lanzador de jabalina. Si alguien lanza durante todo el día, es inevitable que alguna vez dé en el blanco. Sin embargo, como Cicerón explícitamente exige, para que una correlación entre un signo y un evento sea válida para la predicción, debe conocerse el mecanismo causal que los vincula. Marco objeta que la adivinación no puede ser una ciencia porque carece de este fundamento racional, mientras que un médico entiende por qué ciertos síntomas anuncian una enfermedad. Un adivino no puede explicar por qué el individuo hígado se relaciona con una herencia o un tesoro. La falta de una conexión física directa entre los dioses incorpóreos y el alma natural hace que la tesis estoica carezca de la prueba necesaria para ser aceptada por un filósofo natural como el propio pretende ser. Por tanto, se mantiene un escepticismo crítico que valora la tradición por su utilidad política, justificando la conservación del colegio de augures por razones de Estado, por ejemplo, pero que en el ámbito de la investigación de la verdad se inclina por la explicación naturalista de los fenómenos psicológicos. El diálogo concluye sin una sentencia definitiva. En este marco, ese capítulo 8 que reconstruye casi a detalle esta argumentación funciona como una bisagra argumentativa fundamental, pues en él Alberto utiliza la figura de la obra de Cicerón para realizar una transición desde la crítica de las teorías de sus predecesores hacia la consolidación de su propia propuesta cosmofísica. Este giro es necesario debido a que, como ya se mencionó, la explicación aristotélica era breve e imperfecta, careciendo de una demostración filosófica de la causa de tales sueños y de un método preciso para su interpretación. Al romper con el escepticismo relativo de Aristóteles y con la mediación intelectualista de los filósofos árabes, Alberto recurre a la tradición estoica preservada por Cicerón para fundamentar la realidad de una conexión física y causal entre el orden del universo y la mente del soñador. Por otro lado, en el marco de esos causalismos, en aras de ser aún más preciso, Alberto rompe con la tradición peripatética árabe y judía, presentada por figuras como Avicena y Averroes,
pues rechaza la posibilidad de una acción directa y no física de las inteligencias separadas sobre la imaginación humana. Para Alberto, esta postura se aleja de los principios de la filosofía natural y se aproxima peligrosamente a explicaciones sobrenaturales o ontológicas que no dan cuenta del mecanismo inmediato de la naturaleza. Es en este punto de satisfacción teórica donde Cicerón de nuevo aparece como el relator de la posición estoica, en la que la adivinación es una consecuencia necesaria de la existencia de la providencia divina y de la interconexión de todas las partes del cosmos. Alberto encuentra en esa tradición una premisa que le resulta útil: la existencia de una fuerza natural o un despliegue de orden que permite prever acontecimientos futuros mediante signos reales. Al servirse de la posición ciceroniana sobre el pensamiento de Crisipo y Posidonio, Alberto logra identificar una causa material y remota para la adivinación, la influencia astral transmitida a través del medio físico de la luz. A diferencia de los peripatéticos que se veían obligados a recurrir a la casualidad para explicar los sueños sobre eventos distantes, Alberto asume el modelo causal estoico de la concatenación de causas, interpretándolo desde una perspectiva astronómica y física. En su lectura ecléctica, los ídolos o emanaciones mencionados por Demócrito se transforman en la luminosidad radiante de las estrellas que ya caractericé al principio, misma que transporta la forma del orden celeste hasta los órganos sensoriales internos del sujeto durmiente. De este modo, Cicerón proporciona el andamiaje para una teoría donde el sueño adivinatorio no es un accidente, sino una respuesta psicofísica a un estímulo externo, natural y real que emana de los cuerpos celestes. Me falta poco. No obstante, la adhesión de Alberto a la estructura causal estoica no implica una aceptación del determinismo o fatalismo que Cicerón atribuye a dicha escuela. Alberto utiliza la distinción entre causas necesarias en el cielo y efectos contingentes en el mundo sublunar para salvaguardar la libertad humana. Mientras que para los estoicos a los que recurre Quinto, el Hado o Marmel, es una serie inmutable de causas donde cada hecho está vinculado necesariamente con el anterior, Alberto sostiene que la influencia astral actúa como una causa remota que solo genera inclinaciones o disposiciones en el cuerpo del alma sensitiva. El alma intelectual, por su parte, posee la facultad de libre albedrío, la cual le permite resistir los impulsos de las pasiones generadas por el influjo de la naturaleza astral. Así Alberto logra integrar la causalidad física de los astros sin sacrificar la autonomía del sujeto racional, diferenciando su posición del determinismo absoluto mediante la noción de que la materia sublunar es mutable y puede presentar impedimentos que frustren la realización de los efectos celestes. En este complejo proceso de síntesis, el escepticismo académico de la nueva academia, articulado por el personaje de Marco en el de Divination de Cicerón, desempeña un papel metodológico crucial. Alberto no ignora las críticas escépticas contra el dogmatismo estoico, al contrario, se sirve de ellas para depurar su propia teoría de los elementos supersticiosos. El método académico de la disputatio permite a Alberto examinar los argumentos a favor y en contra de la adivinación para identificar lo que resulta más probable desde una perspectiva racional. La crítica escéptica de la infalibilidad de los vaticinios
le ayuda a fundamentar que la adivinación por los sueños no es una ciencia demostrativa absoluta, sino un arte conjetural. Finalmente, el escepticismo académico sirve también para legitimar la necesidad de un arte de la interpretación política, basada en la inspección de similitudes. Alberto asume, siguiendo a Ptolomeo y filtrando la crítica ciceroniana, que el error en la adivinación no reside en la disciplina misma, sino en la impericia del intérprete que no sabe distinguir entre signos necesarios y accidentales o que ignora las leyes de la física que rigen en el mundo sublunar. De este modo, la argumentación albertina en el capítulo 8 utiliza el contraste entre el dogmatismo estoico y la duda académica para proponer un camino medio, una ciencia de los sueños que sea física por su causa, racional por su método y prudente por la falibilidad de su objeto contingente. Cicerón actúa en última instancia como el mediador necesario que permite a Alberto trascender la tradición peripatética y construir una psicología del sueño que integra el orden cósmico con la experiencia humana vivida. Gracias por su paciencia. Gracias, Ana. Voy a acercar para las preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, Edgar. Sí, muchas gracias, Andrea, por la plática tan interesante. Yo te quería preguntar, bueno, que no me quedó claro, pero al principio pensaba que ibas a decir algo respecto sobre eso, pero después al final no me quedó claro cuál es su posición sobre la adivinación, ¿no? Porque, o sea, digamos, si por los sueños, ¿no? Entonces, si yo sueño algo particular, si yo sueño que Colombia va a ser campeón del mundo este año, y eso es una adivinación, la pregunta es si es verdadero eso o no es verdadero, ¿no? Si es verdadero hoy que Colombia va a ser campeón del mundo este año o no es verdadero, porque yo pensé que eso era digamos, de lo que se trataba la adivinación, ¿no? En esta posición que rechazaba como la casualidad, ¿no? Entonces, y la respuesta era que es verdadero, pero ya después la idea de que no había, me pareció que iba un poco en contra de eso. Entonces, no es verdadero hoy, sino quizás es probable o quizás factible, no sé, algo así, mucho más débil. Entonces, dependiendo, digamos, de lo que, cuál sea una de esas dos posiciones, pues yo tendría tal vez otra pregunta. Sí, muchas gracias porque me permite aclarar. Quizá mientras lo leía incluso pensaba que hay como dos jugadas distintas, ¿no? Una que necesita explicar por qué aunque hay adivinación en los sueños, nos equivocamos en su interpretación. Y entonces ahí es donde él introduce la idea de que hay intérpretes que no son lo suficientemente peritos en la interpretación del signo que me revela esa otra cosa. Por ejemplo, probablemente si Colombia va a ser campeón mundial, yo me sueño celebrando en el ángel. Pero puede ser que yo interprete eso como celebrando que México fue campeón porque estoy en el ángel. Entonces, hay algo ahí que es susceptible de error en la interpretación del contenido de la profecía, no en la profecía. Entonces hay una posibilidad de que ella sea falsa por la interpretación. Por otro lado, existe la posibilidad de que la influencia de Dios que llega a mí no se produzca. Y no se produzca porque en la cadena esa larga que yo traté de resumir a través de las distintas esferas, hay un montón de basura que puede impedir esa influencia.
pero también puede ser que no se produzca porque, como dije, quizá muy rápidamente, las acciones de los hombres provienen de la facultad intelectiva que no es la influida. La influida es el alma sensitiva. Y en ese caso, la facultad intelectiva es capaz, cuando es fuerte y está bien entrenada, de resistir el influjo. Ahí vienen los ejemplos que él pone del concupiscible, del glotón, ¿no? Esos que les leí que parece que tiene que ver más bien como una cierta tendencia a hacer determinada cosa. El influjo termina siendo una tendencia. Los elementos que diría yo que cuando el sueño es cuando en el sueño se revela el influjo directo llegado hasta el alma sensitiva y realizado y que se realizará. La adivinación es verdadera, siempre. Si hay problemas, es por la interpretación, no por la adivinación, ¿sí? Entonces, sí, la práctica de la técnica es la que es falible, no es una ciencia propiamente, pero el contenido de la adivinación, de la adivinación que está en el sueño, ese es verdadero. Bueno, pero si es así, entonces, bueno, el problema parece ser que, bueno, Alberto quiere decir algo sobre el problema que Aristóteles enfrenta en capítulo 7 sobre la interpretación, ¿no? De los futuros contingentes, ¿no? Si es verdadero que P, si es verdadero que P habla sobre un hecho futuro, si es verdadero hoy, entonces parece que está determinado ya el hecho, ¿no? Porque parece que no puede ser de otra manera. Pues ya es verdadero que Colombia va a ser campeón del mundo, entonces simplemente está determinado y no se puede hacer nada para cambiarlo. Eso ya es verdadero hoy, entonces ya está determinado. Digo, hay intentos para tratar de evitar el determinismo de algún modo, pero yo lo que quería preguntar es que si Alberto habla al respecto de estas cuestiones o ataca este problema de la batalla naval en el capítulo 7, es decir, ¿cómo puede ser verdadero hoy que será el caso que ve y aún así que no haya terminado? Ataca el ejemplo cuando no estoy tan segura que sea exacta, que lógicamente sean equivalentes a esos dos ejemplos, pero cuando él habla de esos futuros contingentes, el ejemplo que trae es el que trae Aristóteles en el de los sueños, que es el de que por casual que soñé que me iba a entrar un dinero y casualmente me encontré caminando por la Acrópolis con alguien que me lo debía, ¿no? Entonces, ahí parece que Aristóteles usa ese ejemplo para mostrar que es completamente casual y que ahí no hay realmente conexión, ¿no? Alberto dice que no, que eso no es así, que lo que pasa es que no hay correcta interpretación del sueño, porque el sueño no era que me iba a entrar un dinero, sino que me iban a pagar una deuda, ¿sí? Entonces, ese es uno de los casos en los que él parece corregir la idea aristotélica de que los sueños que se cumplen casualmente, ¿no? Los que se cumplen porque así estaba determinado, ¿sí? Y los que no, entonces acudimos a todas estas informaciones o deformaciones de la influencia divina que llega a las almas sensitivas a través de este paso por esa cantidad de esferas materiales que hacen imposible la causalidad. Ok, pero él querría decir que no hay determinismo. No, él quiere decir que no hay, que la alma intelectiva siempre está en capacidad de resistir el influjo del alma sensitiva, que es el que recibe la influencia de los astros. Gracias. Por favor, Camilo. Bueno,
primero, muchas gracias, doctora. La verdad es que estuvo súper interesante. Pero yo también tengo algunas preguntas también en torno a lo que comentaba el doctor Edgar. Que tampoco a mí no hay unas cosas que no me quedaron claras y me quedaron un tanto confusas. En primer lugar, bueno, creo que ya hablé un poco acerca de eso de los sueños, que también yo tenía la idea de si los sueños en sí o el influjo del sueño era un cierto determinismo o no, ¿no? Más allá de la acción humana de poder o percibirlos o interpretarlos, ¿no? Sí. Que creo que me parece algo como interesante ver cuál es esa diferencia, porque creo que uno podría relativamente entenderse sin el otro. Lo que justamente me hace entonces pensar o preguntarme cuál es, ¿para qué sirven? O sea, cuál es, si Alberto tiene alguna idea de cuál es la función de los sueños, si tienen algún tipo de función, y también a mí, eso de adivinación, digo, yo no conozco a Alberto, la verdad, pero eso de adivinación me suena un tanto raro porque entiendo de alguna manera, o sea, pienso como que está evidentemente aquí tomándolo desde una tradición filosófica, pero también pienso de su propia tradición cristiana, ¿no? O sea, pienso en el libro, quizá el ejemplo más conocido es el libro de Josué en la Biblia, en donde el sueño, a Josué como un gran intérprete de los sueños, pero el sueño no es necesariamente como un aviso como una adivinación a la cual futura, sino de alguna manera como una posibilidad. Y para mí eso sí, también dentro de lo que dice el doctor, se me hace un poco diferente esta distinción, porque entonces, adivinación, ¿qué es lo que está significando aquí? Si está hablando de un hecho que las esferas superiores están anunciando, o simplemente es la posibilidad posible, ¿no? Probable, en un tono quizás hasta más académico de esto. Y también referente a esto y hablando sobre la interpretación, ¿hay algún criterio? O sea, creo que a mí de repente se me hace un poco tramposo cuando los filósofos llegan y dicen, bueno, pues es que no sabía bien porque era mal intérprete. Y dices, bueno, ¿qué? ¿Cómo es un buen intérprete? ¿Solamente podemos decir que es un buen intérprete porque le atinó? ¿O hay un criterio para decir quién es un buen intérprete de sueños? Muchas gracias, me ayuda mucho lo que me dice porque estoy todavía trabajando en esto y las preguntas me ayudan muchísimo, gracias. Voy a tratar de empezar con lo de Josué, que es un grandísimo ejemplo. Hay una discusión entre los intérpretes sobre cuál es la utilidad de esto. ¿Para qué se mete, digamos, en el berenjenal de tratar de probar la adivinación de los sueños en un contexto en el que incluso esos ejercicios adivinatorios están proscritos? ¿Sí? Y además, aprobarlo desde una perspectiva naturalizada, digamos. Los intérpretes que intentan resolver esa pregunta suponen que el tratado que yo mencioné al principio, el de El espejo de las estrellas, es albertiano, es de Alberto o de su círculo. Y en ese tratado la lectura es parecida a lo que usted hace sobre Josué. Resulta que la utilidad de esto es entender cuál es el influjo de las estrellas para que el alma intelectiva pueda, en caso de que ese influjo sea negativo, sobreponerse. Es decir, tendría un interés completamente ético. Casi que el intérprete de los sueños es un tipo que puede saber de qué enfermedad y evitar la enfermedad. Muy parecido al tema de Josué. Pero Alberto, en este tratado nunca suscribe algo así. La conexión que establecen esos intérpretes la
la establecen a partir del pasaje que yo enfaticé para contestarle a Edgar, donde se dice que es una suerte de influjo que se podría resistir como el glotón puede resistir. Sin embargo, en los pasajes en los que se habla del contenido de la adivinación, se supone que ese contenido es verdadero. Entonces, ¿en qué medida hay resistencia? ¿No? Allí hay algo que es realmente paradójico en cómo él está tratando como de mantener dos cosas al mismo tiempo. Ciertamente, como usted decía, al principio del capítulo 1 tiende a pensar que se va a decantar por el probabilismo, o si se quiere, por la empuje de Cicerón, es decir, mejor no nos pronunciemos sobre esto que no sabemos nada. Pero él termina el capítulo y en los siguientes trae toda esa teoría sobre la luminosidad que yo les conté al principio porque esa es su respuesta. Si hay influjo, hay una causalidad que no es fatalista como la de los estoicos, ni inmaterial como la de las inteligencias de los árabes, sino una causalidad material manifiesta en la luminosidad que ocurre de esta manera y que no es fatal porque hay millones de cosas que se le atraviesan en el camino. Pero fíjense que quedamos con la dualidad que establecíamos al principio sobre cuál es su influjo en las acciones y cuál el lugar de la interpretación. Termino diciéndole que en el segundo capítulo él trata de dar algunos criterios del intérprete, pero comentando ya el texto de Aristóteles, porque a pesar de que él empieza diciendo que va a comentar a Aristóteles, todo el tratado primero es su postura, y luego en el segundo sí va pasaje a pasaje por Aristóteles, y allá, por ejemplo, se ocupa de decir que lo que pasa es que aquellos que no interpretan bien no saben identificar, por ejemplo, la semejanza relevante. La semejanza relevante es, no sé, el calor que sentí o la imagen que tuve. ¿Cuál de esas es la semejanza relevante? Es uno de los criterios. No nos dice cómo identificar cuál. Nos dice que se equivocan en identificarlo, pero no dice cuál. De la misma manera, luego dice, hay que tratar de ver si el intérprete está interpretando algo que es para sí o para otro. Y entonces va dando como algunos criterios de un buen intérprete, pero no los concreta suficiente. Es verdad. Muy bien. ¿Quieres agregar algo? No, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí. Gracias, Andrea, por tu mucho. Yo quiero preguntarte una cosa, tal vez tangencial a lo que dijiste, porque yo estoy trabajando a una periodista y feminista que está tratando este tema también, pero lo que ella quiere mostrar, bueno, es frente a los positivistas del siglo XIX en México, que existe el alma. Y que el pensamiento no es solo producto, digamos, de las actividades cerebrales, etc. Entonces, una de las formas que ella quiere mostrarlo es a través de qué pasa cuando soñamos, ¿no? Pero en vez de irse, me parece, hacia la adivinación o hacia las premoniciones, ella pone ejemplos sobre, por ejemplo, matemáticos que resuelven problemas durante el sueño, porque las partes sensitivas del alma están dormidas y entonces la parte intelectual pues, puede actuar más libremente. O pone el ejemplo, no sé, de Condillac, que resolvía cuestiones de su metafísica mientras estaba durmiendo, porque entonces su alma intelectual estaba más libre. Y quería preguntarte si hay algo así en Alberto.
literalmente es la misma explicación, ¿no? El alma es capaz de ver esa causalidad astral porque está, dice él, con los sentidos retraídos, recluidos o vueltos hacia el interior. Hay una parte en la que dice que vueltos hacia el interior quiere decir como trabajando sobre sus propias imaginaciones, ¿sí? Ese pasaje es importante porque le sirve para discutir el punto en el que Aristóteles dice que realmente los sueños son como residuos, ¿no? La terminología de Freud, que es percepción residual. Lo que vemos sobre el día, solo que como estamos dormidos, mezclamos todo con todo y soñamos locuras. Pero Alberto dice, no son locuras. El intérprete no sabe darse cuenta por qué se están uniendo esas dos cosas que el alma usa para crear la imagen de lo futuro. Lo futuro no tiene una imagen, leía yo en un pasaje, ¿no? Entonces, eso sale de lo que está ocurriendo en el alma. Entonces, él sí tiene la idea de que el alma sensitiva, si se quiere, está en plena efervescencia durante el sueño. Y que esa efervescencia hace que reciba mejor el mensaje del cielo, por decirlo de alguna manera, y que le permita además trabajar sobre sus propias impresiones para materializar lo que ese mensaje del cielo quiere decir en una imagen. La fórmula es exactamente la misma, no está dormidos. Esos sentidos, el alma sensitiva está trabajando con su sentido interno y en esa medida como a flor de piel, pero no es el alma intelectiva la que trabaja, es la sensitiva. El alma intelectiva está quietecita también. Eso va en contra de la tradición árabe que él comenta, porque como yo les decía, en la tradición árabe es la inteligencia, es telepatía, diríamos hoy. Y eso a él no le sirve porque no es causa. Gracias. No, eso sí. Sí, bueno, Andrea, mira, yo, bueno, muchas gracias por tu conferencia, por tu charla, me gustó mucho, es un tema muy interesante, ¿verdad? Yo quisiera, si fuera posible, que nos recordaras un poco cuáles son las fuentes de Alberto, ¿no? Cuando él habla de la adivinación por los sueños, si es Aristóteles, o si es Cicerón, o si es ambos, y cuál es el peso de la influencia de Cicerón, si es que tiene una influencia, cuál es el peso de esa influencia en su presentación de las ideas, ¿no? Porque, bueno, en un mundo como el estoico, pues sí es claro más o menos cómo es posible la adivinación, ¿no? Es decir, el conocimiento del futuro a partir del presente. ¿Cómo es? Bueno, porque todo está pues causalmente relacionado, ¿verdad? Y el presente está relacionado con el futuro, entonces en el presente hay signos de lo que va a ocurrir en el futuro. Y en cierto sentido el futuro ya está como que presente en sus causas, ¿no? En el presente. Entonces, si tú conoces esas causas, tú puedes pues, inferir qué es lo que va a pasar en el futuro, porque esas causas son necesarias y es por eso que el futuro ya está como que predeterminado, ¿no? Entonces, la adivinación sería, digamos, una forma de interpretar el presente que nos revela cuál es la conexión entre el presente y el futuro, y así como conocer el futuro, ¿no? Esa es un poco la teoría de los estoicos acerca de la adivinación,
de la que Cicerón habla y discute, ¿no? en el De Divinatione. Pero esa no es la teoría de Alberto, porque Alberto, como tú bien explicaste, él tiene toda una teoría acerca de cómo el alma es influenciada por los astros y cómo eso tiene un impacto en el conocimiento que pueda yo tener acerca del futuro. Ahora, solo que no me queda bien claro cuál es exactamente ese mecanismo, ¿no? Entonces, tú decías que la persona que está soñando es más como que susceptible a la influencia de los astros que las personas que no están dormidas, ¿no? Entonces como que sus guardias se aflojan, se ablandan y el alma de la persona se vuelve como que más receptiva de esos influjos astrales. Pero ¿cómo esos influjos me van a ayudar a entender el futuro? ¿O cómo me van a ayudar a, ¿saben? ¿O cómo puede el alma, bajo el influjo de los astros, ser un reflejo de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Y aquí un poco mi duda tiene que ver con lo que mencionaba Edgar, ¿no? Que desde un punto de vista aristotélico, el futuro está indeterminado todavía. Hay hechos en el futuro que ya están decididos, que son el movimiento de los astros, ¿no? O sea, yo puedo saber en el mundo aristotélico cuál va a ser la posición de tal astro en 10.000 años, ¿no? Entonces yo puedo como saber, o sea, ya es un hecho ahora que la posición de tal astro va a ser tal dentro de 10.000 años, ¿no? Eso es algo que yo puedo como que saber en Aristóteles sin ningún problema. El problema son los futuros contingentes, ¿no? Por ejemplo, que Colombia sea de la Copa. Entonces, eso es un futuro contingente y en el mundo de Aristóteles es algo que aún no está determinado. Entonces, ¿cómo puedo, a partir del influjo que recibo de los astros, conocer o ser un reflejo de lo que va a ocurrir en el futuro si eso aún está indeterminado, ¿no? Eso es un problema que aborda Alberto en su texto o no. En esos términos no, En esos términos. pero voy a ir un poquito en orden con las preguntas. Sus fuentes aquí son muchísimas. Como les mencionaba, él empieza diciendo que sobre esto todo el mundo se ha equivocado, que el que menos se ha equivocado es Aristóteles, pero que lo que dijo, como los adjetivos que usa, es un poquito imperfecto. Sí. Y, sin embargo, del capítulo 2 al 7 empieza a recorrer qué se ha dicho. Pasa por toda esa tradición árabe, por Aristóteles. Justamente lo que más me molesta de Aristóteles es que no hay una explicación causal, por lo cual Aristóteles concluye que cuando los sueños se cumplen casualmente. Él dice que eso es perfectamente contraintuitivo, que Aristóteles está equivocado, que la experiencia humana muestra que los sueños sí nos hablan del futuro. Y en consecuencia es necesario encontrar una explicación causal. Sobre esto, ¿puedo yo decir algo? Bueno, claro, ¿no? Claro, ¿verdad? O sea, es un hecho, ¿verdad? Bien reconocido por Aristóteles, que los sueños son acerca del futuro, o varios sueños son acerca del futuro, ¿no? Eso es un hecho, pero de ahí a que a través de los sueños yo pueda como que saber qué va a pasar en el futuro es otro asunto, ¿no? Entonces, claro, es una buena como pregunta la de por qué los sueños son acerca del futuro, ¿no? O sea, o sea, y no acerca del pasado, o por qué algunos sueños son acerca del futuro, ¿no? Y es decir, acerca de cosas que no han sucedido y que pueden suceder, ¿no? Y que, bueno, algunas de las cosas que yo sueño sí pasan en el futuro.
Pero no porque sean acerca del futuro, sino porque son casualmente. Son casualmente, exactamente. Exacto, y ahí hay una diferencia importante, porque no es que en los sueños se hable del futuro. Puedo tratar de formular la diferencia así, mira, a ver qué te parece. Un tema es el de por qué los sueños son acerca del futuro, o algunos sueños son acerca del futuro. ¿No? Esa es una pregunta en sí misma muy interesante. Sí. Otra es, ¿a qué se debe que exista una coincidencia entre los sueños y el futuro? ¿No? Cuando ocurre, ¿no? Ahí es otro tema completamente distinto, que es un tema que tienes que un aristotélico tiene que desarrollar en términos de una especie de conexión entre el presente y el futuro, que no hay, ¿no? Para muchos casos, que hay en otros, pero es un tema como que muy diferente, que tiene que ver con la filosofía y la ciencia, con la metafísica, ¿no? En cambio, el primero es un tema más de carácter pues, psicológico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que el alma, cuando esté soñando, tenga como que imágenes que son acerca del futuro, ¿no? Independientemente de que sean verdaderas o no estas imágenes, que es un tema muy distinto, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el alma tenga, ¿no? esas especies de representaciones del futuro, que es un tema psicológico, que es, si bien entiendo, el que trata Aristóteles en el de Somno, ¿no? O no hay esa distinción entre los Es temas. que esta segunda cosa no me queda tan clara. No me queda tan clara que Aristóteles esté diciendo que los sueños, que algunos sueños son sobre el futuro. No me queda claro. Me queda claro que Aristóteles sostendría sin duda que nosotros pensamos que son sobre el futuro. Sí, ok, sí, de acuerdo. Y entonces... ¿Y por qué pensamos que son acerca del futuro? Esa es la pregunta. No sé si Aristóteles responde eso. Creo que todos ellos, por ejemplo, Cicerón, en el De Natura de Oro, parece suponer que todos creemos eso y por eso reconstruye todo ese montón de sueños. No toda la fenomenología tradicional de los sueños y empieza con el sueño de no sé quién y les dice más y es como que esa es nuestra tradición, pero no creo que haya en ninguno de los dos una respuesta a por qué creemos que son sobre el futuro. Claro. Sí creo que Alberto sostiene que hay unos sueños específicos que son sobre el futuro, a diferencia de Aristóteles, y que por eso él sí quiere defender la adivinación científica de este tipo de sueños. Hay unos capítulos que no mencioné, pero quizá valdría la pena incluir eso en alguna parte, en los que él dice cómo es el alma del durmiente que sueña sobre el futuro. No todos soñamos sobre el futuro, ¿sí? Por ejemplo, los que comen mucho no, porque ellos tienen otro montón de sensaciones confusas durante el sueño, sensaciones físicas durante el sueño que se mezclan con las imágenes que son captadas desde los astros. Entonces el ejemplo que él da es que si uno comió mucho, tiene acidez, uno sueña con un incendio, pero el incendio es la barriga, no otra cosa. Sí, de acuerdo. Esa parte me parece muy importante porque él ahí toma distancia sobre Aristóteles. Y en ese sentido es que creo que él dice que Aristóteles dice poco, porque se queda corto en el alcance que le da al sueño. Y luego dice que dice imperfecto, porque cuando dice que los sueños son premonitorios, atribuye eso a la casualidad y no a la causalidad. Entonces ahí creo que esa es como el trabajo con Aristóteles. Con
con Cicerón, a él solo le sirve la idea estoica de que hay causalidad, Claro. pero está comprometido con la idea de que no es determinista. Por eso necesita meter todas estas otras cosas que pueden afectar el influjo causal, que pueden detener. Sí. En ese sentido es que yo trataba de explicar que Cicerón funciona como bisagra, porque de una parte él permite dejar todo el casualismo y entrar a un causalismo de un tipo específico, uno que es natural, no determinista y que tiene una causa física y no intelectual, porque si se acuerdan también despacha la idea árabe de que hay causalidad, pero no material, entre inteligencias, la telepatía. Eso tampoco le gusta. Por eso es que lo usa, pero él no está asumiendo. No diría que hay influencia de Cicerón en la medida en que no le sirve No, exacto. ni el escepticismo, ni tampoco la reconstrucción estoica que hay ahí. De acuerdo. Pero ¿cuál es entonces la explicación causal que da? La de la luz esta que emana, que va bajando, que como tiene que pasar, a mí me parece buena la metáfora de la luz por una razón. Piensen que su ejemplo es como un rayo láser, digamos, que viene desde muy arriba, pero que tiene que pasar por una cantidad de medios. Y esa cantidad de medios pueden hacer, por ejemplo, que la dirección del rayo se desvíe, ¿no? Todos esos medios son los que hacen que no haya influencia causal en mí, por ejemplo, o que el intérprete lea todo mal. Claro. Pero sí hay un movimiento completamente direccionado, ¿sí? A través de esas imágenes de la luz que él utiliza. Él dice que Aristóteles piensa que hay esa luminosidad. Por eso les decía que parece un error de interpretación. Primero porque Aristóteles está en contra de esos que hablan de ese corporalismo en ese pasaje. Y además, Alberto dice que trae ese corporalismo de Demócrito. Pero Aristóteles ahí está distinguiendo la posición de Demócrito y la de Empédocles, y Alberto las mezcla. Entonces ahí hay un problema en la lectura del pasaje de Aristóteles. Bueno, sí, Sí, muchas gracias. Sí, yo tenía otra pregunta sobre este punto de la causalidad. Y creo que ahora queda bien con lo que estaba preguntando Ricardo, porque, o sea, parece que la causalidad que viene de la luz, de los astros, es una causalidad, pero esa causalidad, o esa causa, no es la causa del hecho futuro inteligente, sino es una causa que transmite cierta información a la mente de la persona, a la alma de la persona, mediante la cual se puede hacer la adivinación. Pero no es la causalidad del hecho, ¿no? O sea, el hecho es que Ricardo se va a ganar la lotería este año. Entonces, ese hecho que hoy sueño yo, que es verdadero, no está causado por esa luz divina, sino está causado, parecería, pues si es verdadero, está causado por los hechos presentes, ¿no? Entonces, y es ahí donde parece que puede haber determinismo, aunque hay interferencias a partir de la luz divina, de la luz que viene de los astros, porque la interferencia tiene que ver solamente con el mensaje, con la comunicación, con el contenido de lo que se transmite sobre la adivinación y con la manera como se interpreta, ¿no? Entonces no sé si... O tú pensabas que esa digamos, esa estructura astral es la que también es causa de los hechos. No,
me sirve mucho esto porque lo ha formulado mucho mejor que yo. La causalidad que viene de allá funciona sobre los agentes, sobre las almas, ¿sí? Entonces, no son directamente del hecho, sino de quienes hacen estas cosas. Pero, entonces, cuando hay esa interferencia no solo es sobre la interpretación del contenido, sino sobre la causa misma. Él es claro en los pasajes en decir que precisamente como que tiene que atravesar tantas cosas, es posible que el influjo de Dios no llegue. Porque hay millones de otras cosas que están impidiendo toda esa otra materia que hay que atravesar si se quiere. Una de las preguntas que yo me imagino que está detrás de esto, él no la formula explícitamente, pero sí se preocupa mucho por aclarar por qué el influjo de Dios no es infalible. Sí es el influjo de Dios. Y entonces ahí están todos esos pasajes donde dice que es que hay otro montón de cosas que se atraviesan en la dirección en la que llega materialmente ese influjo. Entonces me parece que como usted lo formulaba al principio está mucho mejor, porque claro, yo no había sido lo suficientemente clara de decir que eso pasa es en quienes hacen las cosas, ¿sí? Por eso es que él insiste en que es sobre el alma sensitiva, es que está retraída y que entonces se inclina hacia un lado u otro, que el alma intelectiva recibe o no el influjo. Entonces, sobre quienes actúan. No sé si sobre James y no sobre el hecho de que Colombia vaya a ganar el mundial, ¿no? Necesitamos que James reciba el influjo de Dios. James es el jugador 10 de Colombia para que eso ocurra. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Andrea, ¿quieres agregar, no? Que me ha sido muy útil las preguntas, muchas gracias.